archivo, o sea, el archivo le trae ese de una, pues es que como uno no conoce el procedimiento, cómo es. Entonces tenemos básicamente que para los líquidos, para resumir un poquito, ¿sí? El cambio de presión siempre va a ser igual al peso específico del líquido por la altura. ¿Listo? Para que haya claridad en todo. Para los gases, pues se porta de una manera diferente, ¿sí? Debido a que un gas es incompresible, su peso específico cambia conforme la presión también cambia. Para llevar a cabo el proceso de integración en la ecuación 3.9 que hemos visto ahorita, se debe conocer la relación entre el cambio en la presión y el cambio del peso específico, pues para poder integrar. No sé si ustedes sepan lo que es una integral, me imagino que más o menos lo vieron en matemáticas de 11, ¿no? La relación es diferente para gases distintos, pero el análisis completo de estas relaciones está fuera del alcance del libro y no vamos a mirarlo porque en realidad no nos interesa, ¿sí? No nos interesa. A nosotros nos interesan en este momento los líquidos para hacer, de pronto, tener en cuenta cambios de presiones en los líquidos, ¿sí? Cuando hablamos de gases neumáticas, que recuerden que se utiliza sobre todo para la automatización, acuérdense que hablábamos de que los gases no se utilizan para procesos que se van a mantener, ¿sí? Es decir, yo no puedo de pronto pretender levantar una carga, ¿sí? Utilizando los gases con un actuador neumático porque sé que la presión en el gas pues al principio es bastante fuerte, pero como el gas es compresible, ¿sí? No puedo mantener por ejemplo una carga levantada. Eso se aplica solamente para la hidráulica, perdón. Entonces pues ya sabemos que con gases en este caso no podemos trabajar. Atmósfera estándar. El apéndice E, que pues sería bueno que lo miraran, ¿sí? Describe las propiedades del aire de la atmósfera estándar según la define la US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Las tablas E1 y E2 proporcionan las propiedades del aire de presión atmosférica estándar conforme la temperatura varía. Sería bueno que la miraran porque esos son datos que nosotros como técnicos de mantenimiento pues son buenos, no de pronto conocer de memoria, sino de pronto saber cómo varían de acuerdo con la atmósfera. Entonces sería bueno que vayan de pronto más tarde o más adelante a este anexo o a este apéndice y revisen lo que es la variación de la atmósfera estándar o de la presión atmosférica con respecto a la altitud, ¿sí? Aunque no es muy representativa la variación de la presión atmosférica con la altitud, sí se debe tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo la presión atmosférica estando ya en Cartagena, a nivel del mar, ¿cierto? ¿Sí? Que la presión atmosférica, por ejemplo, estando en Bogotá. Son 2.600 metros más alto. Entonces la presión atmosférica en ese tipo de comparaciones, pues sí varía relativamente bastante, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta para muchas otras cosas. La atmósfera estándar se toma al nivel del mar a temperatura de 15 grados centígrados, como se lista en la tabla. El cambio en la densidad y peso específico es sustancial aún dentro de los cambios normales que experimenta la temperatura en los climas templados, por ejemplo de menos 30 grados centígrados a 40, que son siempre 70 grados ahí de diferencia. La tabla E3 y las gráficas de la figura E1 ven las propiedades de la atmósfera como función de la elevación. Los cambios son significativos si se viaja, por ejemplo, desde una ciudad costera, que era lo que yo les decía ahorita, donde la presión nominal pues, es 101 kilopascales o 14,7 psi, que es la presión atmosférica estándar a nivel del mar, a otra en una montaña de altitud por ejemplo, de 3.000 metros, ¿sí? Que es más o menos la altura de Bogotá. En Bogotá está a 2.600 metros, donde la presión del aire disminuye aproximadamente, miren, el 26%. Entonces, por eso yo les decía ahorita, es significativo ya en comparaciones como esas, ¿sí? Es frecuente que los aviones comerciales vuelen a 10.000 metros o más alto, donde la presión es de 27 kilopascales, 4 psi aproximadamente, lo que requiere que el fuselaje se presurice. Ese es otro caso, ¿no? Cuando uno está dentro de un avión, lógicamente el ambiente dentro del avión, ¿sí? es digamos, ¿cómo se dice? Artificial. Es un ambiente presurizado artificialmente. Por eso hemos visto, por ejemplo, las películas donde se abre un agujero en la fuselaje del avión y básicamente la gente tiende a ahogarse porque la presión atmosférica es muy baja. Entonces tienden a cambiar mucho las condiciones para respirar en ese tipo de ambientes.
Aquí la densidad del aire es de solamente 0,4 kilogramos por metro cúbico. Y si se compara con la que tiene el nivel del mar, que es de 1,23 kilogramos por metro cúbico, afecta mucho las fuerzas de sustentación sobre las alas de la aeronave. Eso es porque básicamente un avión vuela a partir de lo que llamamos nosotros principio de sustentación, ¿sí? Que es que esto es el ala de un avión, ¿sí? ¿Sí? Para que ustedes lo entiendan. El principio de sustentación implica que cuando el aire va hacia el ala, él lógicamente se ve obligado a partirse como en dos corrientes, ¿sí? Antes de volver a unirse en la parte trasera del ala, después de pasar por el ala, como quien dice. Esta diferencia, digamos, de distancias por un perfil, lo que llamamos un perfil aerodinámico, ¿sí? Implica que el aire vaya más rápido normalmente por la parte superior, de acuerdo con el perfil aerodinámico, que es este de acá, ¿sí? El aire vaya a una velocidad mayor, llamémoslo velocidad 1 a este, llamémoslo velocidad 2 a este. El principio de sustentación por Bernoulli, que eso no lo vamos a profundizar, pero les voy a explicar rápidamente esta parte, ¿sí? Implica que V1 sea mayor que V2. El aire va más rápido en la parte superior que en la parte inferior. Por lo que, pues ahí le damos las gracias, como siempre, a Newton, ¿no? Profe, ¿qué pasó? ¿Perdón? Dígame. Dígame. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, ahora sí. Había quedado como quieto. Mi ingeniero. ¿Pero me siguieron? Vamos, ¿me están siguiendo? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, sí. Ah, bueno, qué pena. Entonces, por la conservación de la energía, que en fluidos es muy diferente a lo que es en sólidos, que recuerden que en sólidos trabajamos con la sumatoria de fuerzas, masa por aceleración, pero en los fluidos pues se toma Bernoulli, que tiene que ver con la energía cinética y todo lo demás, ¿no? La energía de los fluidos, que es la energía de presión y demás. Podríamos decir básicamente, les voy a explicar básicamente a grandes rasgos, que esta diferencia de velocidades para conservación de la energía implica que la presión 1 y la presión 2 también cambien para igualar, ¿sí? O para mantener o conservar la energía. Como velocidad 1 es mayor que velocidad 2, básicamente la presión 1 viene entonces para compensar eso a ser menor que P2. Es decir, ¿qué tenemos acá? Tenemos una presión, recuérdenlo, la presión siempre actúa de la misma magnitud, de la misma manera en todos los sentidos. Así que aquí solamente voy a tomar estas dos flechitas para representar las presiones, pero la presión, acuérdense que se da en todos los sentidos. Entonces, presión 1 y presión 2 se van a dar sobre el ala del avión de esta manera. Y por conservación de la energía, como presión 1 es menor que presión 2, entonces va a haber una fuerza, ¿cierto? Actuando sobre el ala, que es el perfil aerodinámico, hacia arriba, ¿sí? Porque si yo resto P2 menos P1, pues la fuerza se va a dar hacia arriba, ¿cierto? Por sumatoria de fuerzas. Eso es lo que básicamente mantiene el avión volando. Eso es lo que llamamos sustentación. Entonces, por eso la explicación que me están dando acá, que me dice que es más conveniente para un avión, ¿cierto? Viajar a 10.000 metros de altura porque básicamente el aire es mucho más ligero, mucho menos denso. ¿Sí? Bien. Todo esto, muchachos, tiene que ver con los fluidos, recuerden. ¿Qué está haciendo usted con Michael? No lo podemos obviar, hay que abordarlo, hay que tratar de entenderlo, ¿sí? Y todo esto, pues así suene, fíjense que ahorita pues estamos pasando por un momento difícil y un país como el nuestro se ve rezagado, se ve sometido a ciertas circunstancias, ¿sí? Que básicamente son consecuencia de la falta de desarrollo tecnológico, ¿sí? De pronto porque ustedes están de pronto pensando, no, pero es que ¿para qué nos detenemos a leer cosas como estas? Para mí y para nosotros debería ser mucho más importante entender todos estos principios básicos que llevan ya después
a resolver ejercicios prácticos como los que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muchachos, No, ingeniero. yo veo que ustedes están escribiendo cosas en el grupo este de mantenimiento mecánico. Yo creo que el ingeniero Fabián se va a poner bravo. ¿Por qué no tratan de no atiborrar esto? Bueno, yo sigo acá. Este no era. ¿Vas a morder acá? ¿Cómo? Esperemos un segundito, muchachos. Con los compromisos y todo. No se me roban los compromisos. Aquí vamos a hacer una clase. Amy, que se ponga camisa a su papá. A la fuerza. Bueno, muchachos, qué pena, continuemos. Bueno, entonces seguimos. Entonces, la paradoja de Pascal, ¿sí? En el desarrollo de la relación delta de P igual a peso específico por diferencia de altura o por altura, el tamaño del volumen, perdón, el tamaño del volumen de un pequeño fluido, de fluido no afecta el resultado. Ojo con eso, también hay que entenderlo. El cambio en la presión solo depende del cambio de la elevación, ¿no? No importa el volumen del cuerpo, no importa el tamaño del cuerpo, sino el cambio de presión depende solamente de la elevación. Lógicamente, si el cuerpo es muy grande, pues el mismo cuerpo va a tener diferentes presiones afectándolo debido a que él es muy grande, ¿sí? Por la elevación misma del punto en el que se está tomando la presión. Solo depende del cambio de la elevación del tipo y del tipo de fluido. No del tamaño del contenedor de fluido. Por lo tanto, todos los contenedores mostrados en la figura que vamos a mostrar a continuación tendrían la misma presión en su fondo, aun si contuvieran grandes cantidades muy diferentes de fluido. A este fenómeno se le reconoce o se le conoce como paradoja de Pascal, ¿sí? Un científico del siglo XVII que contribuyó pues al conocimiento del tratado de los fluidos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí diferentes tipos de recipientes. Tenemos dos cilíndricos, pues, pero de diferente diámetro. Lo único que hay que decir acá es que si yo tomara, por ejemplo, la presión y fuera un mismo tipo de fluido, la presión sería lo mismo si yo la tomara en este punto, si yo la tomara en este punto, si yo la tomara en este punto o si yo la tomara en este punto. ¿Por qué? Porque depende básicamente del tipo de fluido y de la profundidad a la cual esté el punto en el cual yo esté tomando la presión. ¿Listo? Eso tiene que estar muy, muy, muy claro. Ya creo que es la repetición de la repetidera, pero pues hay que dejarlo claro para que de pronto más adelante no se equivoque. Este fenómeno es útil cuando se trata de construir de producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías y tanques interconectados. Es frecuente que los sistemas hidráulicos urbanos incluyan torres de agua ubicadas en las colinas altas, como se muestra en la figura, además de proporcionar una reserva de agua para el suministro. El propósito esencial es mantener una presión lo suficientemente alta en el sistema hidráulico para lograr una distribución satisfactoria del agua a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Entonces, ¿se acuerdan que hacíamos ese ejemplo al principio de semestre? Yo les preguntaba a ustedes que si ustedes tenían bien tenían conocimiento bien de cómo era el sistema hidráulico de sus casas. Que decíamos, pues, Energía potencial. exactamente. Entonces, ese principio se utiliza en todas las ciudades y se sabe que el agua normalmente se coloca en los sitios más altos, ¿cierto? Para que la energía potencial sea mayor, de manera que se me convierta en energía cinética y pueda llegar con la mayor presión y velocidad a los hogares, ¿sí? Eso lo sabemos. Ese principio también es utilizado, por ejemplo, en las plantas de generación eléctrica a partir de la hidráulica, en donde se hacen unas represas grandes, ¿cierto? Se represa el agua y las salidas de agua se hacen muchísimo más abajo, aprovechando toda esa energía potencial que tiene el fluido. ¿Sí? Esta energía potencial básicamente se me expresa o se me presenta al final como presión, ¿sí?
Y es esa presión la que actúa sobre normalmente unas turbinas, que son las que giran y van a convertir ese movimiento giratorio en, en energía mecánica y en energía eléctrica al final. Entonces, en aplicaciones industriales o de laboratorio se usa una tubería elevada que contiene un líquido estático con objeto de crear presión estable sobre un proceso o sistema en particular. Se coloca en una posición elevada en relación con el sistema y se conecta por medio de tubos. Al aumentar o disminuir el nivel de fluido en la tubería elevada se cambia la presión al sistema. A veces se instalan tuberías elevadas sobre los techos de las construcciones para mantener la presión de agua en sistemas locales contra incendio, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno hace un sistema de cebado, ¿sí lo han visto? Sistemas de bombeo, en donde a veces tenemos la bomba, tenemos el tanque y todo lo demás. Nosotros mantenemos normalmente una salida, ¿sí? Un tubo que está mucho más alto que la bomba misma, ¿sí? Que normalmente permanece llena de fluido con el objeto de que la presión allí se mantenga constante y no haya una depresión, de manera que cuando la bomba se prenda por estar apagada, ¿sí? Si no hay líquido allí, si no hay una presión inicial, la bomba va a tener que tomar básicamente aire y va a generar una depresión que puede ser perjudicial para la misma. Eso a manera de entender lo que es la teoría del bombeo y de presiones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ingeniero. Sí, profe, ¿te podría explicar de nuevo lo que acabo de decir? No lo entendí. Es que no sé, alguien tiene el micrófono prendido y se le escucha muy feo, no sé, se escucha mucha bulla. Bueno, vamos a ser pacientes. Si se escucha al fondo como alguien tiene el micrófono, pero es que ¿por qué no dicen quién? Profe, no? yo creo que es en su casa. No, pues sí, a ratos en la mía sí, porque pues también aquí está mi esposa trabajando, pero igual yo escucho a ratos es un niño. No sé, le miro a ver quién es. ¿Quién tiene la vendía ahí al lado? No, pero están todos con el micrófono apagado. Bueno, continuamos. No, decía yo que todo esto para insistir en lo que tiene que ver con el cambio de presión a partir de la profundidad a la cual se encuentra el objeto. Entonces decíamos que este fenómeno se utilizaba para lo que es generación eléctrica a partir de plantas hidráulicas, en donde se aprovecha la profundidad del agua para generar mayor presión de salida del agua, el cual se convierte en energía eléctrica al final por medio de turbinas. También lo decíamos, un ejemplo de este parámetro, ¿sí? Era el que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de cebado de las bombas, en donde normalmente a una bomba, un sistema de bombeo, normalmente se coloca una tubería saliendo de la bomba que normalmente permanece llena de fluido, la cual va a mantener la presión, digamos, inicial de la bomba para que esta, cuando arranque a trabajar, después de estar apagada, nunca se vea en desventaja con respecto a la presión. Eso pues lo vamos a ver más adelante, digamos, más a profundidad. Eso se podía haber explicado de pronto en el laboratorio con el banco de fluidos, que es mucho más sencillo. Bueno, manómetros. ¿Ustedes han escuchado hablar de manómetros? ¿Saben lo que es un manómetro? Sí, más o menos. ¿Qué es un manómetro para ustedes? A ver. Un medidor de presión. Un medidor de presión, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que es un medidor de presión. Entonces, esos manómetros emplean la relación entre un cambio de presión y el cambio en la elevación de un fluido estático. Es como funcionan los manómetros normalmente. Así, lo que hacen es medirme a mí cómo actúa la presión sobre un fluido, ¿sí? De manera que lo hace subir o lo hace bajar, ¿sí? Uno de los videos que yo les envié explica perfectamente cómo se inventó lo que es el manómetro a partir de un platón con un tubo de mercurio y así es que se mide la presión atmosférica. Les recomiendo que lo vean bien, ¿sí? Que lo detallen, ¿sí? En las figuras que están más aquí adelante, bueno, esos manómetros pues lógicamente me dan a mí diferencias de temperatura a partir del peso específico de un fluido y la altura. En las figuras, pues mostramos fotografías de manómetros disponibles comercialmente. Entonces, para que los vean más adelante. Pero igual, aquí tenemos la fotografía de un manómetro que comercialmente se puede disponer de él. ¿Qué es esto?
es un líquido que está estático acá, eso es como una especie de tubo en U, ¿sí? Y lógicamente en el centro tiene una regla, ¿sí? Está marcado con unas medidas para que me defina la diferencia de alturas. Acá tenemos otro, ¿sí? Tenemos agua, ¿sí? Y aquí tenemos mercurio. ¿Por qué el mercurio es muy importante en estos casos? Porque el mercurio es un metal líquido que es muy liviano. Luego la presión pues lo mueve con cierta facilidad y es mucho más fácil, es decir, la distancia o la diferencia de alturas siempre se me representa de una manera más fácil y eso me permite a mí medir pues la diferencia de presiones, ¿no? Aquí por lo menos tenemos un esquema de un manómetro que normalmente se usa para ese tipo de cosas. Aquí lo que tenemos es... Sí, en un video que usted envió sale un señor que hizo una clase de manómetro con una manguera y un embudo y ahí le colocaba un globo. Y luego lo metía en un pote de agua y hacía un experimento. Exacto, en ese caso es agua, ¿cómo no? 15 años. Yo le he dicho a usted, es mejor apagarlo para cada semana. Qué pena, muchachos. Entonces, bueno, pero entonces, Kenny o Linda, creo que Kenny. Bueno, Kenny, tener en cuenta que en ese caso era agua, ¿no? Sí, que es importante. Sí, señor. Es importante saber que cualquier líquido va a reaccionar a la diferencia de presiones y me va a mostrar a mí, si yo geométricamente sé hacer un elemento que me permita, ¿sí? Que me permita mantener un líquido, ¿sí? Digamos, en dos posiciones diferentes con respecto a una presión determinada, pues lo voy a poder hacer. El líquido más usado en esos casos, pues es el mercurio, porque el mercurio es bastante fácil digamos, de remover o de mover, ¿sí? Por lo liviano que es. El fluido del instrumento se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión. Bueno, ya lo sabemos. Para escribir expresiones de los cambios de presión en el manómetro, después se combina y se vuelve con álgebra, dichas expresiones para la presión que se desea. Debido a que usamos los manómetros en situaciones reales como las descritas en el libro, usted debería aprender el procedimiento siguiente paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo escribimos las ecuaciones en los manómetros? Yo creería que vamos de una vez al ejemplo. Aquí va a ver el ejemplo de acá y lo vamos a ir haciendo nosotros poco a poco. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Señor. ejemplo. Sí, tenemos un manómetro de tubo en U, como el que vimos ahorita en el ejemplo, en donde tenemos agua y aquí, lógicamente, la parte oscura es mercurio. Tenemos las distancias marcadas y yo debo determinar cuál es la presión, ojo, cuál es la presión que me está marcando, pues en este caso la presión atmosférica que me está marcando dicho manómetro. Entonces acá lo dice claramente. La figura es idéntica a la de la foto de arriba, excepto que la numeración en ciertos puntos clave para usarlos en la solución del problema. El único punto para el que se conoce la presión en la superficie de mercurio es la rama derecha del manómetro, es decir, punto 1, donde sabemos que es la presión atmosférica, que es conocida por nosotros, ¿cierto? ¿Cómo escribir una presión para la presión dentro del mercurio? Por ejemplo, a 0,25 metros, acá, en este punto, en el punto 2. ¿Sí? Entonces, ¿la expresión cuál sería? P1, que es la presión en 1, acá, en este punto, más, lógicamente, el peso específico del mercurio por los 0,25 metros que hay del punto 1 al punto 2. El término peso específico por 0,25 es el cambio de presión. Bueno, eso ya lo acabo de explicar, debido a un cambio de elevación, Y, ojo, este cambio de presión se suma a P1 porque al descender en un fluido hay un incremento de la presión. Hasta este momento se tiene la expresión para la presión desde el punto 2 de la rama derecha del manómetro. Ahora, vamos, ¿cuál sería la presión en el punto 3 para este caso, muchachos? Sería la misma que el punto 2, ¿no? La misma que el punto 2, debido a que están a la misma altura. Y ojo, el líquido que hay del punto 2 al punto 3 es el mismo, ¿sí? Si de alguna manera cambiara, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Pero en este caso, siendo que es mercurio hasta el punto 3, podemos decir que la presión en 2 es igual a la presión en 3. Es decir,
podríamos decir que la presión en 3 también es igual a PU1 más el delta de, el peso específico del mercurio por 0.25. ¿Sí? Aquí lo dice. Entonces, sus presiones son iguales porque están a la misma altura. Bueno, entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuál es la presión en el punto 4? ¿A qué sería igual la presión en el punto 4? Entonces podríamos decir, sería igual, para la regulación. un momentico ya, sería igual entonces a la presión en 1 más el peso específico del mercurio por 0.25, que es lógicamente la presión en 3, ¿cierto? Quedaría negativo. Y se tomaría negativo, ojo, se tomaría negativo desde el punto 3 hasta el punto 4, que me suman 0.25 más 0.15, que son 0,4 metros. Entonces yo tendría que decir esta presión, ¿sí?, menos el peso específico, ojo, del agua, ¿no? Porque el líquido cambia, ¿cierto? Del agua, Claro, por que eso, recuérdenlo, ¿es de cuánto? A ver, ¿me recuerdan ustedes? ¿Cuál es el peso específico del agua? 101 kilopascal. No, señor, No. es la presión atmosférica. El peso específico del agua, 81 9.84 creo que es. 81, 81 9.8. Kilonewton sobre metros cúbicos. kilonewton sobre metro cúbico, muy bien, por 0,4 metros, ¿sí? Donde, lógicamente, este es el peso específico del agua. Recuerde que los puntos 3 y 4 vienen a disminución de presión, lógicamente, ¿sí? Por lo que el último término debe restarse la expresión anterior. ¿Qué debe hacerse para obtener una expresión para la presión en el punto A? Aquí en el punto A. ¿Qué presión habría entonces en el punto A? Según lo que hemos calculado. La misma que en el punto 4, ¿no? La misma que en el punto 4, porque el líquido es el mismo y están a la misma altura. ¿Sí? Aquí lo dice. Como los puntos A y 4 están al mismo nivel, las presiones son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí, 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 Sí. profe. Ingeniero. Uf. Entonces debe obtenerse lo siguiente. P1, ¿sí?, que es la presión atmosférica, más el peso específico del mercurio por 0.25 menos el peso específico del agua por 0.40 es igual a la presión en A. O bien, pues podemos voltear a la presión en A para este lado y queda lo mismo, ¿sí? Entonces, básicamente así se hace. Dice aquí, asegúrese de escribir la ecuación completa para la presión en el punto A. Lleve a cabo entonces los pasos 5 y 6. Entonces aquí necesitamos realizar varios cálculos. La presión atmosférica, ojo, la P1, la presión en 1, es igual a la presión atmosférica. Si nosotros vamos a trabajar manométricas, presiones manométricas, estamos hablando de que la presión atmosférica es igual a 0 pascales manométricos, ¿cierto? Es igual a 14,7 PSI o 101 kilopascales, ¿sí? Pero atmosféricos, perdón, absolutos. Pero manométricos son 0, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, aquí sí están dándome aquí el peso específico del mercurio, pues es igual a la gravedad específica del mercurio por 9,81 kilonewton por metro cúbico, que es el peso específico del agua. La gravedad específica del mercurio es 1354, que eso debe estar en los apéndices del final del libro. Cualquier cosa lo consultan. Y eso da 132,8 kilonewton por metro cúbico. Y el peso específico del agua ya lo habíamos nombrado, 9,81 kilonewton por metro cúbico. Entonces, presión en A sería igual a 0 pascales más peso específico del mercurio, 132,8 por 0,25 metros, menos 9,81 kilonewton por metro cúbico por 0,4 metros, que es el último rango, el último tramo de presión, lo cual me viene a dar al final de 29,28 kilopascales manométricos. Entonces, este es el cálculo que se hace para este manómetro, ¿sí? Ahora vamos a tratar de nosotros hacer el siguiente ejemplo, ¿sí? Lo voy a poner hasta donde... No, pero no me da. Entonces voy a agrandarlo. Sí. Por eso A ver si me sale. Es que no quiero que salga ¿el qué? No quiero que me salga solamente el dibujo.
Bueno, vamos a hacerlo a partir de ahí, no importa. Entonces tenemos... podríamos llevarnos este dibujo, ¿no? Para allá, para... no. Para Excel. Bueno, vamos a hacerlo. No importa. El problema que nos están presentando acá dice, calcule la diferencia de presión entre los puntos A y B de la figura y exprésela en forma de P sub B menos P sub A. Entonces, ¿qué haríamos acá? A ver. ¿Quién me colabora? No todos al tiempo, ¿no? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Si nos venimos podemos venirnos de A hacia B o de B hacia A. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Voy a comenzar por el punto A o en el B. Pues lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿sí? Si iniciamos en el punto A, ¿sí? Se hace así como lo están diciendo acá. Entonces, P sub A más, me diría yo, desde A hasta el punto 1, ¿cierto? Sí. En donde hay 29.5 pulgadas, pero no, aquí hay un espacio más grande. Imagino que estas 4.25 pulgadas son las que hay de aquí a acá. Sí, ingeniero. Sí, aparentemente, lo que pasa es que no se ve la línea acá, ¿no? Pero son 4.25 pulgadas, que al sumarla con 29.50, pues me da, ¿qué? 33,75. 33. Entonces, de A a 1 sería, exactamente, entonces de A a 1 sería 33,75. P sub A más el peso específico del, en este caso del aceite, que es 0,86, ¿sí? Por 33,75 pulgadas en este caso, ¿sí? Si nos vamos de 1 a 2, pues sabemos que en 2, ¿qué? ¿Qué presión hay en 2? La misma que 1. La misma. Entonces ahí no tengo necesidad de calcular este espacio de acá, ¿cierto que no? No. Pero entonces, más adelante, ¿qué me quedaría entonces? Me quedaría esto mismo, ¿cierto? P sub A más esto. ¿Menos o más? Voy de A a B, ¿no? No, Menos, ¿cierto? sería igual, ¿no? No, menos. Sería menos porque va hacia arriba, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Y hasta dónde me voy? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto 3, ¿cierto? En donde aquí entonces habría que agregarle el peso específico del agua, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 29. 29.5 pulgadas. Eso para el punto 3, ¿cierto? Para llegar hasta el punto 3. ¿Sí está claro para todos? Sí, ingeniero. Está fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Después de eso, ¿sí? De 3 a 4, ¿sí? Debo calcular también la presión que hay, ¿cierto? Entonces yo tendría que agregarle a esta fórmula, ¿cierto? Menos, ¿quién me la dicta? el peso específico del agua igual, El peso específico del agua. Del aceite, perdón. Ojo, ahí me están dando un sí, aceite. Ahí me están Sí, dando sí, un el aceite aceite, diferente. perdón. Ajá. Entonces ahí quedaría. El peso específico del aceite. Perdón. No, sí, el peso específico del aceite. Ahí me está dando la gravedad específica, ¿no? Ahí toca hallar los pesos específicos, ¿cierto? Sí. Ok. Llamémoslo el aceite, no sé cómo lo llamaron, ¿yesubo? Llamémoslo, no sé. ¿Por cuánto? 4.25 pulgadas. 4,25. Porque, digamos, ¿Sí? digamos nosotros... Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hallar el peso específico de este aceite y el peso específico de este aceite.
Ah, bueno, pues de todas maneras no me Que ha al fijado. hallarlo- Es la misma, al- es el mismo, Es la es el misma. mismo Ah. específico. Pensé que era diferente. pueden hacer, ¿no? Como lo vi Porque, digamos, diferente. En este caso, olvídese que usted me van a colocar Y una resolver, adicional para y eso sería igual a la presión. línea uno. ¿En dónde? Inclusive, En el punto B. Inclusive Cristian, ¿Sí? Ah, pero como lo quiere en términos de, decía, de P sub A, P sub B menos P sub A, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? sí, pero Pasaría